mí es todo un gusto volvernos a conectar. Y esta mañana con una historia de vida que va a dejarnos muchas enseñanzas. Charlas con Luz es un espacio donde podemos compartir. Nuestra invitada ha llegado, es todo un honor mirar y sentir. Hay algo que nos ha unido en este espacio y es el espacio de espiritualidad. Muchas gracias. ¿Me miras, Andy? No, fíjate que no. Déjame ver qué más puedo hacer yo por acá, porque sospecho que tiene que ver con... Cuando me aceptas es cuando ya no te veo. Ah, o sea, al ¿Quieres que principio lo sí te veo. intentemos una vez más, Andy? No, no. Así dejémoslo. Vamos a fluir así y a ver si le encuentro aquí alguna cosita para picarle, porque ya ves que cuando está uno con esta es un poquito diferente. Pero Pero bueno, sí, todo bien. estamos conectados de corazón a corazón y eso es lo Exacto. importante. Así que Bueno, muchísimas gracias, Andy, por estar en esta mañana, en este espacio donde podemos tener una común unión. claro. Sandy ahora está en Iowa, te abrazamos, Quito Luz de América te abraza y para mí uno de los componentes que nos ha unido es el proceso espiritual, así que agradezco a la vida por haberte podido encontrar en tan hermoso espacio. Agradecerles a las personas que ahora están conectadas, es un honor. Gracias, Dani, por estar esta mañana. Gracias, Ceci Mazzoni, gracias por estar. Y quiero contarles que el corazón de mi invitada de honor decidió nacer en Iowa, perdón, decidió nacer en México y ahora está en Iowa, ¿sí? Correcto. Sandy es canalizadora, maestra de registros akáshicos, tiene la bendición de tener unas manos sanadoras y de haber trabajado en su parte espiritual. Sandy, a mí me encantaría que tú saludes a las personas y nos cuentes de ese componente que nos ha unido, ¿no? ¿Cómo llegaste tú a ese proceso espiritual? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este espacio, por esta transmisión. A todos saludos en Quito y en cualquier parte del mundo desde donde nos estén viendo. Así que muy agradecida por este espacio, Pao. Y agradezco también tu dulzura y tu forma tan linda de estar presentando a tus invitadas. Así que muchas gracias también por eso. Pues yo he estado trabajando en mí, digamos que desde muy niña tuve la inquietud, porque, por ejemplo, cuando íbamos a la iglesia, mis padres, mis hermanos y yo, a mí había ciertas cosas de la misa, por ejemplo, que no me resonaban como ciertas. Sentía que había ciertas contradicciones, cosas que no me hacían tanto sentido. Entonces, realmente mi búsqueda espiritual ha sido desde muy temprana edad. Entonces, ese camino me llevó a explorar diferentes religiones, diferentes formas de pensamiento. He sido una lectora ávida toda mi vida y poco a poco me fui encontrando con que la espiritualidad es algo en donde estamos. No sé si has escuchado alguna vez la historia del pececito al que le dicen que hay que buscar el mar. Y él está en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda del mar y no se da cuenta de que está dentro del mar. De esa misma forma, esa analogía me gusta porque la espiritualidad somos todo, todo, absolutamente todo es espiritual. Pero yo no llegué a esa conclusión, digamos, o a esa experiencia de sentir que todo es espiritual, sino hasta hace poco tiempo realmente, porque en esa búsqueda, como estamos acostumbrados los seres humanos a estar poniendo etiquetas, a estar poniendo categorías, a estar poniendo las cosas, digamos que en cuadritos, um, esa forma digamos, de separación es precisamente una de las experiencias que como seres humanos venimos a explorar. Pero antes que ser humanos, somos espíritu, somos seres espirituales, encarnando en un cuerpo humano.
Entonces, lo que venimos a explorar aquí en nuestra humanidad es la experiencia humana, pero realmente somos espíritu. Entonces, cuando uno empieza a comprender esa realidad, te cambia absolutamente todo el panorama de la vida, del mundo, y es fantástico. Es un proceso donde empiezas a ver con otros ojos todo lo que te rodea y a todas las personas que nos rodean y que son parte de esta experiencia en nosotros. Entonces te digo, después de andar ese caminar, de explorar diferentes religiones, diferentes filosofías, diferentes formas de pensamiento, de diferentes partes del mundo, fue que llegué a esta revelación, por así decirlo, a este entendimiento, porque realmente esta comprensión no terminamos de entenderla completamente o de experienciarla nunca, porque nunca se detiene. Es un constante crecer, un constante aprendizaje, un constante conocernos, porque al conocernos como seres humanos dentro de este cuerpo maravilloso que es nuestro socio en esta experiencia de vida, es como vamos expandiendo esa comprensión. Hermoso, Sandy, es que el sentirnos que somos espíritu nos lleva a que podamos tener otra perspectiva de cómo nosotros vamos recordando nuestra propia vida y también las experiencias y son experiencias que a veces no, tenemos grandes aprendizajes con esas experiencias. A mí me encantaría, amé cuando me recordaste la historia del pececito, porque algunas veces estamos tratando de buscar, buscar, buscar y a veces no nos damos cuenta que ya lo hemos encontrado, pero lo hemos encontrado cuando hemos caminado hacia nuestro interior. Entonces, también hay espacios difíciles, ¿no? Cuéntame algún espacio donde tú hayas mirado que hay un proceso tremendamente importante, porque todos tenemos espacios difíciles, ¿no? Yo siento que en los espacios difíciles o en las experiencias difíciles que la vida nos ha puesto, es cuando más nos hemos recordado que somos personas espirituales y que el espíritu siempre nos ha sostenido. Entonces, que hay una gran fuerza y esa fuerza nos ha conectado incluso para volvernos a colocar en nuestro centro. ¿Qué crees tú, Sí, Sandra? así es, efectivamente. Es realmente, te digo, un proceso. Em, Cuando tenía yo 18 años, tuve la pérdida de una bebita que estaba esperando. Entonces, tuvieron que hacer una cesárea. Estuve varios días en el hospital. Lamentablemente, la bebita falleció a las horas de nacida. Sin embargo, cuando estaba yo en este proceso ya en casa, en recuperación de la cirugía y por supuesto de la pérdida, porque cuando tú estás esperando un bebé con tanto amor, con tanta ilusión, con tantas ganas de que todo salga bien, y me recuerdo cuando estaban haciendo la cirugía y que por fin la sacaron, porque estaba yo teniendo una anestesia epidural, entonces tuve la oportunidad de poder estar atenta a escuchar su llanto, porque eso era lo que realmente me preocupaba, que estuviera bien la bebé. Y sí, sí alcancé a escuchar su llanto y me dijeron, sí, está viva. Recuerdo que el médico decidió bautizarla de inmediato porque al ser prematura, porque tenía apenas 6 meses y poquito de embarazo cuando nació, este, me dijeron, la vamos a bautizar de inmediato y se la llevaron inmediatamente a cuidados neonatales, ¿no? Para tener cuidado de ella. Entonces yo nunca la pude ver realmente, nunca la pude abrazar, porque debido a la cirugía y como estaba pues delicada y la bebé también, eh, yo nunca pude abrazarla, nunca tuve esa dicha de sentirla y de que me sintiera ya nacida, ¿no? Esa fue una experiencia súper dura. Entonces, después de varios días en el hospital, cuando ya me permitieron ir a casa, tenía que haber estado más días en el hospital, pero estaba yo tan, tan deprimida, tan desolada,
por la pérdida de mi nenita y porque no tuve la dicha de abrazarla, de sentirla, de bendecirla. Pues tú sabes, ¿no? Como mamá, que uno tiene ese deseo de abrazarlos y de cobijarlos, contenerlos, consolarlos. Y no tuve esa oportunidad, entonces fue una experiencia súper difícil para mí. Entonces ya estando en casa, recuerdo era mi primer día en casa después del hospital y estábamos mi hermana, mi bebé, que tenía yo otro niño, mi hijo el más grande, y mi sobrinito, que eran 9 meses de diferencia entre ellos dos. Estábamos viendo la televisión en ese momento y debajo del apartamento donde estábamos, nosotros vivíamos en un segundo piso, había una tienda. Entonces mi hermana me dice, voy a la tienda a comprar algo y regreso. Le dije, está bien. Se fue ella a la tienda, pues, ¿qué te digo? Unos cuantos minutos, ¿no? Recuerdo que estábamos viendo un programa en particular, era una telenovela, y estaba un comercial y de repente sentí un dolor inmenso en el pecho, pero tremendamente fuerte el dolor. Y como que una plancha de concreto se hubiera depositado sobre mí y me fui. En ese espacio en el que estuve, fue una sensación tan hermosa de paz, de gracia. Se escuchaba una especie de música que lo encopasaba absolutamente todo. No sentía dolor alguno, y me sentía como flotando, o sea, como que caminando, pero al mismo tiempo como que flotando y empecé a buscar mis manos, mis pies, y pues no los encontraba. No los encontraba, estaba tratando yo de hacer sentido de esta experiencia y de repente empecé a ver que hacia mi lado derecho venían caminando hacia mí un par de figuras, un par de siluetas. Y conforme se iban acercando más hacia mí, me di cuenta de que era mi suegro y mi hermanito el más chiquito, que venían de la mano. Y me pareció raro, porque pues no eran seres que habían tenido ese tipo de conexión física, ¿no? Pero ya cuando llegaron a mí, recuerdo que mi suegro, quienes, tanto mi suegro como mi hermanito el más pequeño, habían fallecido con aproximadamente casi 2 semanas de diferencia. Entonces los dos ya habían trascendido. Pero en mi mente, o sea, no estaba yo pensando en que ya habían trascendido, o sea, simplemente me sorprendió verlos aproximarse hacia mí. Y ya cuando mi suegro estaba muy cerca de mí, me extendió su mano derecha, recuerdo muy bien, y yo también le extendí mi mano derecha. Y cuando estábamos más o menos así, escuché una voz tan firme, tan poderosa, podría decir que estruendosa, pero no es esa la palabra, sino que era una voz que lo llenaba todo, que me dijo, si lo tocas, ciertamente morirás. Y al escuchar eso, hazte de cuenta que de inmediato me vino el pensamiento de, recuerda a Irving, y regresé de inmediato a mi cuerpo. Esa, digamos que fue una primera experiencia en donde pude sentir, percibir, vivir lo que es ser un ser espiritual y saber la enorme diferencia que hay entre habitar un cuerpo humano en esta realidad, por así llamarlo, a estar en ese océano maravilloso que es Dios, que es el espíritu, que es el creador, que es la fuente de todo lo que es. Y para mí esa fue, digamos, que una primera experiencia significativa que, si bien no pude comprender en toda su magnitud en aquel entonces, porque aunque a mí me pareció que habían pasado varios minutos, por no decirte que 10, 15 minutos tal vez, en mi experiencia en ese espacio tan maravilloso, tan eh,
lleno de amor, de armonía, de alegría, de vida, de abrazo, de no dolor, de no impaciencia, de no preocupación, de no nada más que el amor completo y puro. Esa fue mi experiencia. Y cuando regresé y recobré, digamos que, por así decirlo, la conciencia de lo que me rodeaba, me di cuenta que el mismo comercial que estaba cuando había perdido mi conexión con el mundo terrenal, seguía el mismo comercial. O sea que literalmente había pasado tal vez, no sé, 2, 3 segundos en mi experiencia terrenal, mientras que en ese otro lugar para mí habían pasado muchos minutos. Te estoy resumiendo la experiencia realmente porque fue muchísimo más, pero a donde quiero llegar es de que ahí digamos que tuve una miradita, una sensación consciente a nivel terrenal de lo que es estar en el espíritu. Y para mí esa fue una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Sandy, por compartir esa hermosa experiencia. Y es que esa experiencia no hubiese llegado si no hubiera trascendido esa primera hija que tú tuviste. Entonces, algunas veces son las experiencias más dolorosas las que también nos traen bendiciones. Y esa hermosa bendición cuando tú hablas de esa conexión con la fuente, o sea, con el Sí. amor. Y nos Ujú. dicen las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que es que no queremos volver porque es tan bonita esa sensación o es Sí. tan amorosa. Y incluso te hablan y te dicen, es que no hay palabras, es el amor, ¿no? Es el amor, es, es ese, es esa atmósfera que se pone en ese momento, ¿no? Entonces, claro, es una experiencia de vida que estoy segurísima que ahora tu hija desde el cielo está feliz, ¿no? De mirar cómo esa mamá ha seguido trabajándose a sí misma, pero mientras el tiempo va pasando, Dios te ha dado también la bendición de volver a ser mamá, de tener 2 hijos, de ser abuela, y de seguir compartiendo también. Yo estoy segurísima que ya ser mamá por segunda vez te dejó un montón de experiencias. No, de hecho ella fue mi segunda hija. Yo ya era mamá. Ella fue mi Ya. segunda hija y sí, efectivamente fue maravilloso porque en mi opinión, am, cuando ya tienes una experiencia de ser mamá y estás Uh-huh. esperando a un segundo bebé, ya digamos que sí, tienes una experiencia diferente, vives diferente tu embarazo, estás muy, muy contenta, ¿no? Por esa nueva vida. Aunque admito que había sido un embarazo, digamos, que no necesariamente programado o planeado, había sido, digamos, una sorpresa. Y pues eso conllevaba cierto nivel de estrés, ¿no? Pero una vez que ya sabes que estás embarazada y que está en camino otro bebé, en ese entonces pues todavía no existía la posibilidad de saber cuál era el sexo del bebé, ni mucho menos, pero yo siempre había querido tener una niña. Uh-huh. Entonces, cuando supe que al momento de nacer que era una niña, pues yo estaba súper feliz, pero también preocupada de que fuera a tener algunas complicaciones, ¿no? En su salud por haber nacido de forma tan prematura. Sin embargo, la experiencia que me dejó no fue fácil porque yo caí en una depresión súper fuerte a partir de la pérdida de la bebé. También, pues recuperarte de eso porque a raíz de un accidente automovilístico que habíamos tenido fue como perdí a esa bebé. Entonces, cuando nació la bebé, pues yo realmente tenía un brazo fracturado, tenía toda la cara cortada, tuve más de 120 y tantos puntos en el rostro que tuvieron que reconstruir. Estaba bastante lesionada. Sin embargo, yo estaba tan feliz con mi embarazo que para mí lo otro había pasado a no segundo, sino tercero, cuarto término, ¿no? Porque toda mi atención estaba enfocada en mi hijo, el mayorcito, y este embarazo. Sin embargo, como a los 6 meses de la pérdida, porque yo no salía de esa depresión,
tuve otra experiencia muy significativa y esa experiencia fue, ¿qué te diré? Tan importante también porque recuerdo que estaba en casa de mi madre, me había mudado con ella un tiempo porque mi hermana con la que vivía, pues ya le resultaba demasiado complicado estar cuidando de mí, estar cuidando de mi hijo el más grandecito, mientras que ella también tenía un bebé. Entonces, mi madre pues sugirió que nos fuéramos a vivir con ella para seguir cuidando de mí. Pero yo seguía muy, muy metida en la depresión. Y yo recuerdo que fue una mañana que estaba en la cama de mi madre, despertando, apenas despertando. Y en ese momento que estás entre que despiertas y sí, apenas estás dándote cuenta de que estás despertando, recuerdo que ella frente a su cama tenía un crucifijo, que siempre me había encantado porque me parecía muy natural, porque se veían así como que los leños de la madera con el crucifijo muy, muy precioso. Y cuando estaba todavía así entre que dormida y despierta, vi cómo la figura de Jesús se desprendía de ese crucifijo y empezaba a tomar forma completa, completa, completa. Y que se iba acercando a mí y que me abrazaba y se fundía conmigo. Y esa fue una experiencia sublime, tan sublime así que sentí ese abrazo de bendición, de amor, de entrega, de cuidado, de te amo, estás cobijada, estás a salvo, todo está bien. Fue tan consoladora esa experiencia, tan maravillosa, que a mí esa depresión me desapareció de inmediato. Y digo literalmente de inmediato. Cuando recobré, digamos que la sensación de estar otra vez en la terrenalidad, por así decirlo, me levanté de la cama, me vestí de inmediato y bajé corriendo a contarle a mi mamá, porque estaban las recámaras en un segundo piso. Y le dije, mamá, mamá, me pasó esto. Y le empecé a contar. Y ella me dijo, ¿ya no te sientes mal? ¿Ya no tienes esa tristeza? Y dije, no, no, mamá, estoy perfectamente bien. En esos segundos, porque no sé cuánto tiempo sería, pero digamos que fueron segundos toda la Ya. experiencia. Yo me sentí tan amada, tan protegida, tan cobijada, tan comprendida y con tanta ternura y tanto amor que esa tristeza, ese pesar, esa melancolía, esa desesperación, esos sentimientos tan duros de haber atravesado, se esfumaron de inmediato. Y para mí esa fue otra segunda experiencia con pero en una forma diferente, ¿me entiendes? Fue Claro. completamente diferente a la primera, pero esa sensación de amor, de compasión, de estás bien, todo está bien, no pasa nada, estás cuidada, estás protegida, fue tan profunda, tan hermosa, Pau, que aparte de haber sanado completamente la depresión, sin necesidad de nada, o sea, literal, fue de un segundo al otro que yo ya no sentía esa depresión. Que para mí fue como, digamos, que una segunda experiencia muy, muy profunda. Sin embargo, no fue ahí donde tuve mi despertar. Todavía pasarían muchos, muchos, muchos años más para tener un despertar, entre comillas, porque realmente creo que como seres humanos podemos tener muchos despertares. Sí, Sandy, y yo siento, ¿no? Y digo, es que hay abrazos que son tremendamente sanadores. Hay Ujú. abrazos que te sostienen. Hay abrazos
que te recuerdan que cuando nosotros nos juntamos hay un corazón que comienza a latir y se conecta con ese otro corazón. Entonces, esa maravillosa experiencia, tal cual tú lo dices, o sea, es que siempre hay experiencias que nos ayudan a conectar con nuestro latido de vida y ese latido de vida nos lleva a recordar que hay una vida que nos está esperando. Porque ese Exacto. abrazo tan sanador, ese abrazo tan amoroso, en tu caso de ese maravilloso maestro que ha dejado tantas huellas y que sigue dejando huellas, ¿no? Y que ha Ujú. pasado tanto tiempo, pero que esas huellas son huellas de amor y que ese amor siempre vuelva a florecer y no en el afuera, sino vuelva a florecer en nuestra propia vida. Entonces, creo que esas experiencias, tal cual tú lo dices, el despertar, entre comillas, que fue lo que tú Sí. nos decías con tus manos, claro, es que podemos tener muchos despertares y también podemos tener muchas posibilidades para que nuestras experiencias nos den la posibilidad de siempre aprender. Cuéntanos, si tú dices que no fue y me estoy feliz de que nos hayas contado estas dos experiencias, ¿cuándo fue cuando tú volviste a conectar con esa maravillosa fuente como un camino donde tú recordaste que hay un sendero y que ese sendero nos lleva a recordar un camino probablemente de despertar? Claro, mira, he tenido varias que eran muy, digamos, muy fugaces, ¿sí? Muy rapiditas. En varias ocasiones, en alguna ocasión, estando en Cancún, por ejemplo, de que estás observando el mar, el sol, las aves, el escuchar las olas y todo. Y en algún momento te sientes tan compenetrada con la naturaleza que te rodea que he tenido, digamos que esos instantes fugaces de sentirme una con ese todo que me está rodeando, con el cielo, con el mar, con la arena, con las aves, con el viento, con absolutamente todo. En otra ocasión recuerdo que viajaba por motivos de trabajo de un sitio a otro y observando el cielo, viendo las nubes y todo eso, en algún momento llegué a sentirme unida incluso con, no solamente con todos los pasajeros y los tripulantes del avión, sino con el propio avión, de sentirme una, incluso con el avión, de sentir al avión tan claramente y sentirme fundida con toda la experiencia, que cuando me di cuenta, como que regresé, sí, como que regresé a darme cuenta de que, ah, caray, ¿qué pasó aquí? O ¿Ya? sea, he tenido varias experiencias fugaces de fundirme con el todo, ¿no? Y lo curioso del asunto es de que cuando te das cuenta, digamos que aquí en la mente, como que regresas a esta realidad, por así decirlo. Pero es tan hermoso, es tan lleno de paz, de unicidad, ¿sí? Creo que esa es la palabra que lo describe mejor, de unicidad, de sentirme realmente unida a absolutamente todo. Pero es muy fugaz, entonces te quedas así como que sorprendida, eh, tratas de comprender qué fue lo que pasó y no lo alcanzas a comprender. Sin embargo, hace apenas un par de años, tuve otra experiencia bastante fuerte. Esta fue de más larga duración. Esta no fue de segundos, no fue de minutos. Esta duró varios días entre estar entrando y saliendo, digamos, de esta realidad física a esa otra realidad de, digamos que del mundo más amplio, de la experiencia de vida más amplia que es el todo, donde pude atravesar todo un abanico de experimentarme desde una mota de polvo hasta un mar.
Duró varios días esa experiencia donde estaba yo entre la conciencia terrenal y la conciencia sutil, que incluso sentirme, por ejemplo, cuando existe ese primer latido en una nueva vida y ser yo ese latido, ser yo ese corazón, cuando empieza de esa nada a formarse ese corazón y da su primer latido y tú te sientes ese corazón y empieza a dar otro latido, pero hay un espacio entre uno y el otro y tú sientes ese espacio entre uno y el otro. Fue tan extraordinaria esa experiencia porque en ese abanico de todo, pasó de todo. O sea, hubo experiencias sublimes, maravillosas, y hubo experiencias difíciles, complicadas. Recuerdo también que mi esposo, pobre de mi esposo, estaba tan mortificado por mi salud, estaba pues cuidando de mí lo mejor posible y me insistía mucho para que comiera y yo no quería comer, no me entraba la comida. Ya. Tenía una sed tremendísima, pero no podía, no me entraba la comida, o sea, mi cuerpo se negaba a comer, lo único que podía hacer era beber y no mucho, o sea, podía beber poco. Y fue una experiencia tan extraordinaria, tan completa, porque esa, te digo, sí, esa duró varios días, esa no fue de segundos o de minutos, fue de varios días. Eh, y lo que me dejó esa experiencia a mí fue, te digo, ese abanico de experimentarme en diferentes formas, en diferentes cosas, en diferentes frecuencias. Creo que la palabra que podría describir mejor la sensación fue de estar experimentando diferentes frecuencias, frecuencias de formas de vida. Y recuerdo que la que más alegría me producía y más contento y más, pues sí, vitalidad, era estar escuchando los pajaritos. Oh, hermoso. Enfrente de mi casa, sí, enfrente de mi casa pues está el pastito verde y hay árboles y todo. Y si bien apenas pues era el mes de febrero, o sea, todavía ni había hojitas en los árboles ni nada, pero los pajaritos sí estaban. Recuerdo que había cardenales y había petirrojos, había varias aves. Ay, no sabes la emoción, la alegría y la vitalidad que me llenaba con ese canto de las aves y estar observando, sintiendo, percibiendo y disfrutando de los rayos del sol, pero haz de cuenta como que el tiempo pasaba mucho más despacio y yo podía saborear y el sentir de los rayos del sol, el sentir el viento en mi piel, el sentir la textura del suelo, de la tierra, porque todavía había incluso parches de nieve en la tierra. Y yo lo sentía absolutamente todo. Me sentía piedra, me sentía tierra, me sentía pasto, me sentía nieve, me sentía viento, me sentía los rayos del sol, sentía la vitalidad de las aves. Una experiencia tan maravillosa, tan transformadora, que para mí fue como que la Sandra que había sido antes se quedó atrás. Y a partir de ese momento yo siento como que para mí fue un renacer. Y en ese renacer fue que ahora sí considero que ese, digamos, que fue un gran despertar. Y un despertar que pues también ha tomado su tiempo en integrar toda esa experiencia, en tratar de darle sentido, digamos que humanamente, porque te lleva muchísimo a la introspección, a la reflexión. Y Claro. en ese tiempo de recuperación, porque me tomó varias semanas, por no decirte que varios meses, el recuperarme, porque tuve que, digamos, que aprender nuevamente o practicar el caminar nuevamente, el moverme nuevamente,
ver por mí misma nuevamente, que literalmente para mí fue como un renacer. Y en ese proceso fue cuando me encontré con Dani, nuestra profesora del Universo de Amor de Dios. Y empecé a tomar clases con ella y empecé a tomar clases con otros compañeros y no he soltado ese camino porque me ha servido muchísimo para poder no solamente integrar esas experiencias, sino encauzarlas hacia un conocimiento y una sensación y un fluir y un permitirme fluir con el sentido de la vida, pero el sentido de la vida desde esa parte del espíritu, desde esa guía interna que todos tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior, en cada una de las células de nuestro cuerpo, que si nos permitimos escucharlas, nos proveen toda la información que pudiéramos necesitar para tener una vida plena, alegre, completa y muy, muy satisfactoria. Eso no quiere decir que no tenga altibajos, que no tenga retos en la vida como cualquier ser humano. Por supuesto que los tengo. Y sigo en ese camino de aprendizaje, pero empiezas a experimentar la vida de forma diferente. Y eso es lo que me ha permitido esa experiencia. Hermoso, ¿no? Y es que hay una sintonía cuando tú hablas de lo maravilloso de poder escuchar esos pájaros y esos Ujú. pájaros cantando para ti, o sea, sintiéndote que hay como una orquesta celestial Exacto. recordándote que somos una con la eternidad y sintiéndote cuando tú nos hablas de tierra, de los rayos del sol, del pasto, de las hojitas o de la Sí. dulzura de cuando nos abraza, cuando tú tienes la sensación de que el sol venga, ¿no? Y Ujú. luego de esa hermosa experiencia, tú vas encontrando el universo del amor de Dios. Seguro siempre te estuvo sosteniendo, porque hay muchísimo, y es más, ahora siento que hay una oferta súper grande y cada uno va eligiendo hacia dónde quiere ir. Pero se dio la posibilidad de que nos podamos conectar y estoy feliz por esa conexión donde el universo de amor de Dios te conecta para formar parte de ese camino, ¿no? Y claro, ahí tú vas, como tú dices, vas sosteniéndote, vas acompañándote y siento que también hay una valiosa gratitud al saber que siempre podemos sentirnos acompañados y que hay espacios donde podemos seguir conectándonos con nuestra parte espiritual y desde esa parte espiritual seguir fortaleciéndonos todos los días para ser mejores personas y recordar que esa espiritualidad nos lleva a que siempre querramos ya no conectar solo desde la mente, sino también escuchar ese resonar que nos lleva a decidir dónde nosotros queremos estar. Exactamente. Y una de las cosas que para mí ha sido bien importante es de que a partir de esa experiencia en febrero del 2023, eh, eh, tomé varias semanas para estar mucho en introspección y como que tratar de ordenar la experiencia porque quería distinguir qué cosas habían sido, digamos que, inconsciencia, por así decirlo, debido a enfermedad, cuáles habían sido experiencias de introspección, cuáles habían sido experiencias, digamos que reales, por así decirlo, en esta terrenalidad, y cuáles habían sido esas experiencias, digamos, de sentir el espíritu. Y me di cuenta que realmente todo es espíritu, absolutamente todo, que tenemos, digamos que lapsos donde enfocamos más nuestra atención en la parte física, en la parte material, en la parte humana, por así decirlo, y tal vez un poco menos en la parte espiritual. Y me di cuenta que lograr ese equilibrio, que es precisamente una de las cosas que son el gran beneficio de estar tomando clases
con Dani, con el universo de amor de Dios y con todos los seres de luz y amor que nos acompañan en esta experiencia, eh, me permitió darme cuenta de que es en dónde ponemos nuestra atención, en dónde ponemos nuestro corazón, en dónde ponemos nuestro sentir para estar experimentando la vida. Y conforme te sientes tú en ese proceso, puedes darte cuenta de que la conciencia es, digamos que, sinónimo de espíritu, ¿sí? Pero me refiero a esa conciencia universal, a esa conciencia que de alguna forma está individuada en nuestra personalidad, por así decirlo, mientras estamos habitando este cuerpo humano maravilloso, y otras experiencias que son, digamos que universales, ¿no? Entonces, es un proceso maravilloso y a mí, definitivamente, si no hubiera sido por la guía, el acompañamiento, la sabiduría que nos han estado transmitiendo a través de estas clases con el universo de amor de Dios, con Dani, teniendo compañeros maravillosos como tú, como Evaristo, como Cristi, como Angie, como Zulet, como tantos que han estado acompañándonos en estos procesos, creo que mi experiencia no habría sido tan dulce, tan maravillosa y tan profunda. Entonces, además de estar enormemente agradecida, también me he dado cuenta de que en este caminar, una de las razones por las que nuestra personalidad, digamos, como individuos, se beneficia y se enriquece enormemente del compartir con otros, es porque enriquece nuestra experiencia. Entonces he aprendido y he descubierto que el estarme acompañando de otros seres maravillosos me permite no solamente contrastar mis experiencias, sino enriquecerlas enormemente con lo que nos comparten ustedes como compañeros y compañeras de clase. Y también sus preguntas, sus experiencias, sus vicisitudes son sumamente enriquecedoras, por lo cual aprecio muchísimo que nos estemos acompañando en este camino. Y una de las cosas más lindas es recordar el trabajo en equipo. Y es que el Exacto. trabajo en equipo tiene grandes resultados. Entonces nos damos cuenta que si el líder está cansado, siempre va a haber alguien que pueda ponerse al frente y poder conectar. Porque eso también forma parte del proceso, ¿no? O nos damos cuenta que si hay alguien que requiere ser acompañado, pues está el otro. Y lógicamente también está tu propia fuerza, ¿no? Y para mí eso también ha sido genial, el sentir que todos, absolutamente todos, tenemos una historia que contar, todos tenemos ese poder que nos lleva a recordar que hay dones y talentos que están puestos al servicio del mundo y eso es todos, o sea, no es el compañero de acá o el compañero de acá, sino más bien yo siento que es sentir que en esas hermosas diferencias también nos sostenemos y esas diferencias nos llevan a que seamos como unas hebritas y cada una de esas hebras tenga un color diferente, pero que Exacto. llegue un momento en que esos colores se unifiquen y a veces tengamos que sostenernos y a veces podamos complementarnos, pero el gran regalo de la vida es saber que siempre podemos recordar que, como tú dices, o sea, estamos alineados hacia la luz, conectados con ese gran arquitecto del universo que todos los días nos dice que nos ama en cada uno de los regalos que Él nos da, si nosotros los queremos dar, porque tú nos estás contando que ha habido experiencias hermosas en tu vida, porque creo que no todas las personas pueden tener esas experiencias, pero de esas experiencias, en esa fusión, que probablemente no necesite religión, sino lo que necesita es esa conexión de sentirse uno con el todo, y para mí ese es el mejor regalo, ¿no? El mejor regalo de autoconocimiento, el poder sentir, el poder vibrar, el poder conectar y el saber que siempre nos sentimos sostenidas por algo mucho más poderoso que nosotros. Hacerles la invitación a las personas también que quieran participar en estas clases, Andy. Así es. Y mira, una de las cosas que es muy
curiosa y muy interesante en nuestra vida como seres humanos es de que a menudo nos olvidamos precisamente de ese hecho. Nos olvidamos de que estamos constantemente acompañados, protegidos, sostenidos y enormemente amados constantemente. Pero nos olvidamos porque nos distraemos con el día a día, con la cotidianidad de la vida, con las cuentas que hay que pagar, con las tareas que hay que hacer, con los horarios que hay que cumplir, con los compromisos que nos vamos haciendo con otros seres humanos que nos acompañan en esta travesía maravillosa de la vida. Y creo que aquí vale la pena mencionar que una de las cosas que en mi opinión ha sido súper importante ha sido el darme tiempo, regalarme el tiempo y bendecirme con el tiempo de la meditación. La meditación para mí ha sido un proceso, una herramienta, un hábito sumamente generoso, sumamente amoroso, porque me ayuda a calmar mi mente que de repente se vuelve loca con tantos pensamientos Ya. y permitirme ese silencio, ese calmarme, ese concentrarme en mi respiración, concentrarme en sentir la vida que es conforme inhalo aire y sentir la vida que experimento conforme lo exhalo y sentirme reunida, más bien concienciarme de que estoy reunida con la madre tierra que nos sostiene, que nos da este suelo, que nos da esta nutrición, que nos da este ambiente maravilloso. Y también sentir que conforme inhalo esa vida, que es el espíritu, que es la vida, que es Dios, que es el todo, que es esa fuente inagotable de vitalidad y de amor y de dulzura y de alegrías y también de retos y desafíos. O sea, es sentirte completamente viva. Y cuando te sientes así, sientes tus pies y sientes tus piernas y sientes cada músculo y sientes tu piel y sientes tus órganos y puedes incluso escuchar los latidos de tu corazón y tu respiración, aunque sea un minuto al día, que nos demos ese regalo, ese permiso, no sabes el enorme bien que hace para tranquilizar nuestra mente y para permitirnos ese equilibrio entre, digamos que la luz y el amor del espíritu y esa otra parte más material, más firme, más concreta, que es el ser humanos. Entonces, en equilibrar esta luz y este amor y esta materia en esos momentos de silencio es maravilloso. Entonces, mi invitación a todos quienes nos escuchan, nos acompañan y puedan ver este video en algún otro momento, es de que meditar no es ninguna cosa complicada, ni tienes que ir a clases, ni cosa por el estilo. Lo único que tienes que hacer es no exigirte, es permitirte respirar y prestar atención a tu respiración y sentir cada inhalación y sentir cada exhalación y darte cuenta del ritmo que va tomando tu respiración. Esa sería, digamos, que la meditación tradicional, ¿no? Por así decirlo. Cuando te sientas o te recuestas en un lugar cómodo y puedes relajar tu cuerpo completamente y puedes ejercitar esa forma de respiración. Pero también está la meditación activa. Por ejemplo, cuando nosotros estamos cuidando de nuestras plantitas, regando las plantas o cuidando de la tierra de esas plantitas, o incluso cuando estamos lavando los trastes y estás completamente entregada a la tarea de lavar los trastes, eso también es una forma de meditación. Cuando salimos a caminar y vas prestando atención en el sentir de cada paso, en el sentir el suelo bajo tus pies, en el disfrutar de ese camino por el que vas caminando,
es maravilloso. Esa es otra forma de meditación activa, por así decirlo. Es básicamente estar presente, Pau. Es estar presente. En un momento yo me siento en un estado de meditación porque estoy presente. Estoy completamente aquí y ahora contigo, compartiéndonos de esta forma enriquecedora. Y eso es a lo que nos invitan todas estas clases, todas estas experiencias que nos conducen a conocernos más como ese ser humano que somos y reconocernos como ese ser espiritual que siempre hemos sido, que continuamos siendo y continuaremos siendo. Hermoso porque siento que la meditación es uno de esos regalos que tienen tu nombre. O sea, esa meditación tiene tus dos nombres, tus dos apellidos y te está esperando, ¿sí? Y es un regalazo y es abrir muchos espacios y es donde más he sentido que mis aguas internas se han movido, es donde más he sentido la conexión con el todo, también la alegría de poder parar, porque estamos acostumbrados a siempre estar nuestro pie en el acelerador. Entonces nos dijeron que mientras más cosas hacíamos, nos dijeron que así tenía que ser, ¿no? Pero cuando te das la posibilidad de parar, de sentirte, de escucharte y de respirarte, es uno de los mejores regalos, ¿no? Y es esa invitación a conectar desde ese hermoso silencio, que a veces tiene muchísimas respuestas del silencio. Entonces ahí dejaré de pensar o de preguntarle al otro, ¿no? O sea, ¿qué piensas tú? Sino más bien conectarme desde mis propios latidos, tal cual tú has dicho, porque a veces estamos acostumbrados con tantos factores externos a que siempre haya una música o siempre haya la televisión o siempre haya cosas externas. Y cuando nos damos la posibilidad de que bajemos ese volumen y comencemos solo a Exacto. habitarnos todo el tiempo a nosotros, y luego decimos qué lindo, porque la única persona que tiene esa hermosa llave, ¿sí? Para poder ingresar en cada uno de los, yo digo, dormitorios, de esas hermosas habitaciones que están dentro de nosotros, somos nosotros. Y Exacto. a veces nos hemos acostumbrado a que solamente tengamos, sabemos que ya está una fachada, pero no queremos abrir, o sea, y nos ponemos a conectar y hay un montón de cosas obviamente que ya en el silencio hasta nos asustan, pero dentro del contexto también nos damos cuenta que hay grandes regalos y que esos Exacto. regalos, la única manera de que la podamos escuchar es en el silencio, es cuando paramos, es cuando nos volvemos conscientes, cuando tú hablabas de esa maravillosa conciencia que está en todo, ¿no? Y que además nos une a todo y que además nos recuerda que hay un espacio de divinidad que siempre se conecta con nosotros. Así que yo estoy feliz de ese camino, contarles también a las personas que tú estás con una hermosa idea, ¿no? Y es charlas con luz. Cuéntales a las personas, invítales a las personas para que puedan conectar contigo desde un hermoso espacio tremendamente valioso. Sí, mira, es precisamente un nuevo espacio que he creado en Instagram precisamente, donde la idea es de que tengamos una charla como la estamos teniendo tú y yo en este momento, donde se puedan abordar diferentes temas de nuestra vida diaria, de forma tal que las experiencias de vida de cualquier otra persona que nos estemos acompañando en ese momento puedan aportar algún ejemplo, alguna experiencia que pueda iluminar las experiencias de otras personas que tal vez estén experimentando algo similar en ese momento. Tú me indicaste cuando antes de ingresar al en vivo de que te gustaría que empezáramos con la parte espiritual y pues realmente no hay otra manera de empezar porque todo es espiritual. Creo que eso es lo que quería yo, digamos que
aportar a esta charla, ¿no? Sin embargo, hay muchas otras experiencias que nos enriquecen y tú y yo lo hemos estado experimentando durante nuestras clases y el tener un espacio donde se respeta y se valora y se aprecia la experiencia de vida de otro ser humano, de otro de nuestros hermanos, compañeros de camino, que pudiese aportar luz o que pudiese alguna de mis experiencias también aportar luz a ese caminar de algún otro ser humano, sería maravilloso. Entonces, mi idea, el concepto de charlas con luz es precisamente ese, el de que tengamos invitados e invitadas que en algún momento puedan compartir parte de su saber, parte de su experiencia de vida, para compartírselo a quienes estén dispuestos a escuchar y a ver, y ver qué forma de maravillosas experiencias nos podemos enriquecer y aportar unos a los otros. Gracias. Feliz, Sandy, de que tú puedas conectar, porque ya luego nos damos cuenta que qué lindo que sería que no podamos tener en algún momento banderas, sino que nos demos cuenta que todos somos hermanos y que siempre haya una sola bandera y que esa bandera sea la bandera de la paz y que nos hermanemos todos y que todas esas que no, o sea, que siempre haya puentes y que todas esas, a veces de esas, no sé, esas paredes, eso quiero decir, esas paredes que a veces nos han distanciado, porque a veces creemos que el otro, por tener otro idioma o por tener otra cultura, es un otro. Entonces, más bien, qué lindo que es sentir que esas paredes puedan caer, que podamos sentir que somos hermanos y que como hermanos nos podemos compartir. Para mí siempre Exactamente. será esto, o sea, así que estoy feliz de que se pueda, de que sea una primicia en este espacio Gracias. y para mí es todo un honor saber que desde las experiencias espirituales que tú has tenido, o tal cual tú dices, y es que todo es espiritual, y es que cuando uno está posicionado y tiene súper claro quién es y hacia dónde va, creo que hay varias conexiones que nos llevan a recordarnos todos los días que podemos dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Sandy, quisieras que agreguemos algo más a esta valiosa común unión. Simplemente darles las gracias a todos quienes nos están escuchando o viendo en este momento, en este en vivo. Darles la bienvenida y nuestra gratitud también a quienes puedan ver esa grabación más tarde y darles esa invitación nuevamente a que una vez que tengamos esa primera invitación para charlas con luz, nos acompañen y también estén dispuestos a compartirse desde un espacio de respeto, de amor, de validar las experiencias del otro y de estar dispuestos a enriquecernos unos con los otros. Muchas gracias, Pau. Sandy, agradecerte a ti por este tiempo, por este espacio, a las personas que estoy segurísima resonarán y que ese resonar se escuche para podernos conectar siempre desde esta común unión, donde recordamos que todos somos uno, donde recordamos que nos tenemos que abrazar y tenemos que recordarnos que hay un latido que siempre nos recuerda el volver a la vida. Muchas gracias, Sandy. Gracias. Hasta Bueno, pronto y bendiciones a todos.